Buenos días, mi nombre es Paola, yo vengo de la ciudad de Cali, Colombia. Quiero contarles un poco de mi experiencia sobre el diagnóstico de miomatosis uterina. Alrededor de hace 3 años, a mí me hicieron una ecografía y me salieron 3 miomas pequeños. En ese entonces, digamos que yo era para otro tema y no me dijeron que yo tenía que hacerme un tratamiento o un control cada X tiempo. Por iniciativa propia, en el mes de marzo de este año, yo solicité una ecografía, pues porque yo dije, vamos a ver cómo voy. En ese examen me salió miomatosis múltiple y entre los miomas me dijo el ecografista que veía los más grandes de 8 centímetros, 5, 4, que eran tantos que solamente me iba a describir los más grandes. Después de 3 meses, yo comencé a presentar síntomas y el síntoma era que me comenzó a crecer el abdomen muy rápidamente, por lo cual asistí nuevamente a la ginecóloga y ella me envió una resonancia. Más o menos fue ya a la altura del mes de septiembre. En septiembre, el diagnóstico de esa resonancia fue que tenía un mioma gigante de 15 centímetros y múltiples en el útero menores de 4 centímetros. Esa fue la lectura de mi resonancia. A raíz de esto, la ginecóloga general me remitió a una ginecóloga oncóloga debido a que como eran tan grandes y tan múltiples, pues ella decidió que era una ginecóloga oncóloga la que debía practicarme la cirugía. Asistí a esa cita y la verdad, pues ella me dijo que mi cirugía era un caso complejo debido al tamaño de los miomas. Ella revisó mi resonancia, solamente una de las imágenes, y me dijo que mi útero ni siquiera se veía, que ella no me podía dar garantía de conservación de útero debido a que eran muchos y que la resonancia no le podía como mostrar realmente qué tipo de miomas eran. Que me iba a enviar para que autorizara una solicitud de miometría uterina y que también hiciera autorizar la histerectomía total. A raíz de esto, acudí a un médico particular, de una clínica particular de mi ciudad, para ver una segunda opinión, y el doctor me dijo que no me podía garantizar porque solamente se podía dar cuenta si podía salvar o no el útero una vez ya estuviera en cirugía. Yo decía, bueno, si hay una resonancia y para eso hacen las resonancias, para mirar, pues no me sentí segura. Ya venía hace unos meses como buscando en internet acerca de mi diagnóstico, creo que a todas nos pasa, y uno de esos portales fue YouTube. Yo entré y encontré unos videos de la clínica CreaFan. Comencé a mirar algunos testimonios de algunas pacientes anteriores de algunos países. Me comuniqué con una de ellas a través de ese medio y ella me dijo que le había ido excelentemente. Fue así como en esa cita virtual, pues el doctor entró a revisar las imágenes y él me dijo detalladamente dónde estaba ubicado mi útero, dónde estaban ubicados aquellos miomas, que creo que eran 4, y cuál era el tipo de mioma, el gigante, que era el de 15 centímetros. Él me dijo que no veía tan compleja como me la habían hecho ver, pues cuando yo le comenté que me habían dicho la ginecóloga oncóloga que mi útero ni se veía, pues él fue donde decidió explicarme cada uno de esos miomas y la tipología y la ubicación, por lo cual yo me sentí muy segura porque fue el único médico. Digamos que ya era la tercera opción, que fue el único médico que me hizo una explicación técnica a partir de una resonancia y yo me sentí segura. Él me dio solo una posibilidad del 20% de pérdida de útero, por lo cual yo vi pues el 80% de conservación y por esa me guié. Fue así como yo vine acá a CreaFan, me realizaron la cirugía. La verdad no sentí temor porque para el doctor nunca me hizo sentir como si fuera algo muy grave o complejo. Yo me sentí muy en confianza porque sentí que él era una persona
bastante especialista en lo que hacía y era su especialidad. O sea, ya había hecho casos iguales o hasta más complejos que el mío. Y pues les quiero contar que mi cirugía ha salido excelente, me ha sacado todos los miomas y pues la recuperación ha sido bastante buena. He sentido pues los dolores normales y eso, pero los medicamentos me han ayudado bastante y pues les quería contar mi experiencia y recomendarles que no se queden tampoco solo con una opinión, sino que hay que ir a buscar un médico que sí te dé una explicación como tal de tu caso y que te diga qué se puede hacer y si se puede hacer, cuál es la posibilidad de conservación del útero. Entonces, pues estoy muy agradecida primeramente con Dios y que nos pone pues a las personas idóneas a través de la ciencia, que son los que eh, nos operan, y les quería compartir mi testimonio. Lo que yo les recomiendo es que cuando les les detecten miomas, que hagan un control periódico, porque muchas veces eso se ha normalizado que sí, que a todas las mujeres somos propensas a desarrollar miomas, pero nunca nos dicen, o por lo menos a mí nunca me dijeron que yo tenía que hacerme un control y ya pasaron alrededor de 3 años y fue ya cuando tenía los miomas bastante grandes, cuando ya me tocó operarme. Entonces son situaciones que se pueden evitar y pues está en nuestras manos solicitar los controles periódicos.